Vamos a comenzar, vamos a comenzar con nuestro estudio de cada viernes. Vamos a abrir nuestras Biblias. Como siempre recomiendo, aquel que pueda tener su Biblia en papel, mucho mejor, sino también de forma digital. Pero lo ideal es aprender a usar la Biblia. ¿Recuerdan cuál fue el tema del programa anterior? Se titulaba La jerarquía en el cielo. En ese programa, en ese tema, nosotros desarrollamos quién es el rey del universo, quién es el gobernador absoluto, qué rol ocupa el Hijo de Dios. Y hoy, quizá algunos se acuerden, yo ya había anunciado que íbamos a hacer una continuación de ese tema y vamos a ver cuáles son las características o la forma de gobernar que tiene Dios. Acá en Argentina estábamos en épocas de elecciones, tocó un cambio de autoridades, entonces cada vez que en el mundo o en cada país viene el tema de elecciones, la gente se pregunta, ¿y a quién debo votar? ¿Cuál es la mejor política? Entonces, como siempre se viven discusiones y fanatismos, se me ocurrió estudiar, según la Biblia, cuál es la forma que tiene Dios de gobernar y cuáles son los consejos que nos da para vivir en sociedad. ¿Qué consejos les dio al pueblo de Israel y cómo nosotros podemos extraer de todos esos consejos los principios necesarios para vivir hoy, para saber cómo elegir un gobierno, con qué características, y para también saber cómo va a ser el futuro gobierno de Dios. Nosotros lo que vamos a extraer son principios. Vamos a buscar bastantes versículos y vamos a empezar por un punto del más controversial. ¿Qué piensa Dios de los pobres? ¿Qué nos aconseja a nosotros con respecto a los pobres? O si somos pobres, porque puede ser el caso de que seamos pobres. Gracias a Dios, en mi casa no falta el alimento. Siempre va a haber personas que tienen menos que uno y siempre va a haber personas que tienen más que uno. Entonces también la pobreza puede ser dependiendo con quién nos comparamos. Vamos a empezar por el libro de Deuteronomio, capítulo 15. Deuteronomio capítulo 15, versículo 11. Dice así, Deuteronomio 15, 11. Porque no faltarán menesterosos de en medio de la tierra. Otras versiones dice pobres, o es un sinónimo de pobres. Porque no faltarán menesterosos de en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, a tu pobre, a tu menesteroso en tu tierra. Vemos cómo acá hay un principio claro. Lejos de enseñarnos la palabra de Dios, el odio o el desprecio hacia los que menos tienen, nos manda, es un mandato. ¿Qué significa abrir nuestra mano a los pobres? Significa ayudar, significa dar de lo que tenemos, dar de lo que Dios nos da. Vamos a buscar ahora Levíticos capítulo 25 y allí tenemos dos versículos para leer. Levíticos 25, vamos a leer primero el versículo 35 y después el 39.
Levíticos 25, 35 y 39. Dice así: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como peregrino y extranjero vivirá contigo. Y el 39 dice: y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como siervo. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá Dios? Que miremos a nuestro prójimo, familia, amigos, vecinos, gente cercana. Si hay alguien que entra en extrema pobreza, nosotros tenemos la obligación de que viva como un extranjero con nosotros, hasta que pueda salir adelante. Por mandato de Dios no podemos dejar a nadie en la calle, o pasando hambre, o pasando frío, durmiendo a la intemperie. Nosotros tenemos que abrir nuestro hogar para ayudar a nuestro prójimo. Y si alguien nos debe, como es el caso que habla el versículo 39, nosotros podemos ayudarlos dándole alguna especie de trabajo, pero de ninguna manera aprovecharnos a tal punto de ponerlo en una situación de siervo o de esclavo. Eso es lo que quiere decir el versículo 39. No debemos aprovecharnos. Lo nuestro tiene que ser una ayuda de corazón, desinteresada. Vamos a ir ahora al libro de Proverbios. Proverbios escrito por el hombre más sabio del mundo, aquel a quien Dios le dio para escoger una petición. Estamos hablando de Salomón, el hijo del rey David. Y Salomón, entre todas las cosas que podría haber elegido en el mundo, eligió la sabiduría. Y en el capítulo 19, versículo 17, Proverbios 19, 17, dice así: a Jehová empresta el que da al pobre, y él le dará su paga. O sea que Jehová recompensa al que ayuda al pobre. Ese es el mensaje de Salomón para nosotros. Y ahora vamos a ir a Santiago. Libro de Santiago, pasamos ahora al Nuevo Testamento. Este es un versículo muy fuerte que vamos a leer. Santiago capítulo 1, versículo 27. Dice así: la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. O sea, por un lado, evitar el pecado, eso es guardarse sin mancha en este mundo, y por el otro lado es ocuparse de los huérfanos y las viudas, ocuparse del prójimo. Hoy en día se escucha de gente que dice ser cristiana cosas como: todos estos negros cabeza que cobran planes sociales del Estado los tenemos que mantener nosotros. O también se escuchan frases como: la cantidad de viejos jubilados que hay que nunca aportaron nada y tenemos que sostenerlos nosotros. Parece mentira y te puede sorprender, pero hay gente cristiana, que yo tengo en mi Facebook, que tiene ese pensamiento. Y que después va y se sienta en la iglesia y pretende estudiar la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios dice que la religión pura y sin mancha es ocuparse del huérfano, de la viuda, de los viejos, de la gente grande,
de los pobres, de los que no tienen, de los que no pueden. Entonces, qué mejor que haya un gobierno que mediante las leyes pueda ocuparse de que todos podamos poner un granito de arena para sostener a la gente grande que ya no puede trabajar, a los huérfanos y al que está empobrecido de tal manera que no tiene cómo salir adelante. ¿Qué mejor que un gobierno así? Si es lo que Dios pide en su palabra. Ahora, también es cierto que hay muchos que quieren vivir de arriba y se aprovechan. Así que también la Biblia tiene un mensaje de advertencia para todos nosotros con respecto al trabajo. Vamos a buscar el libro de Proverbios y allí vamos a leer 3 versículos. Otra vez Salomón, con su sabiduría inspirado por Dios, nos va a hablar. Proverbios capítulo 12, versículo 24, Proverbios 12, 24, dice así: lo voy a buscar, si me disculpan, en otra versión. Yo utilizo la Reina Valera 1909, pero hay veces que usa palabras difíciles. Entonces estoy buscando en mi celular ahora una versión más común, como la Reina Valera 1960, para que todos nos puedan entender sin problemas. Proverbios, entonces dije, capítulo 12, versículo 24. Dice: la mano de los diligentes señorará, mas la negligencia será tributaria. ¿Qué significa la mano de los diligentes señoreará? Diligente significa ser trabajador. Entonces dice que los trabajadores son los que deberían enseñorearse sobre el resto. Los que deberían gobernar, deberían ser gente trabajadora. No, como decimos acá en Argentina, gente vaga que le rehúye al trabajo. Ahora, ahí mismo vamos a buscar el próximo capítulo, en Proverbios 13. Vamos a leer el versículo 4. Dice así: desea y nada alcanza el alma del perezoso, mas el alma de los diligentes será engordada. Entonces el perezoso, el vago, desea muchas cosas, pero no alcanza nada, no va a alcanzar nada. Más, dice, el alma de los diligentes será engordada. O sea, el que trabaja en su vida va a tener muchas alegrías porque va a poder disfrutar de lo que consiguió trabajando. Y ahí mismo en Proverbios 13, capítulo 11, dice: disminuiránse las riquezas de vanidad, empero multiplicará el que allega con su mano. Acá nos está diciendo entonces que las riquezas también son vanidad, que hay que trabajar, pero no para acumular ni para demostrarle a los demás. Hay que trabajar para vivir bien, no para enorgullecerse, para pretender parecer algo que no somos, para andar siendo arrogantes. Ahora vamos a buscar en el libro de Salmos, que está ahí nomás, un libro antes de Proverbios, el capítulo 128, Salmos 128, versículo 2, Salmos 128, 2, dice:
cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado tú y tendrás bien. ¿Qué es bienaventurado? Es una bendición. Está diciendo, feliz va a ser aquel que pueda comer por el trabajo de sus manos. Y tendrás bien, dice. O sea, va a progresar, va a prosperar el que trabaja. Pero el perezoso, leímos antes, nunca va a alcanzar nada. Ahora vamos a ir al libro de Eclesiastés. Eclesiastés, después de Proverbios, tenemos Eclesiastés, entre Proverbios e Isaías. Eclesiastés capítulo 3, versículo 13. Dice así: también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. No es la voluntad de Dios que nosotros trabajemos como esclavos para que otros se hagan ricos, cada vez más ricos, que trabajemos 12, 14, 16 horas por día para no ver nunca nada, para no progresar, simplemente para dormir y volver a levantarse a trabajar. Esa no es la voluntad de Dios. La política del gobierno de Dios es que toda persona que trabaje tenga también su tiempo para descansar, para disfrutar del fruto de su trabajo. Difícil ver eso hoy en día, ¿no es cierto? Difícil. Todos trabajamos sin cesar y la verdad es que apenas se llega a comer. Acá dice que es un regalo de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de su trabajo. Eso debería proponer un buen gobierno en este mundo. Que la gente trabajadora tenga un trabajo digno, tenga un tiempo de descanso digno y que pueda disfrutar también junto a su familia y amigos el fruto de su trabajo. Ahora, la Biblia también nos habla de los ricos y nos va a dar... Los ricos también puede ser circunstancial, puede ser que en cierto momento a nosotros nos toque tener y Dios nos va a probar por esos momentos en los que tengamos de más, ¿no? Entonces hay amonestaciones en la palabra de Dios hacia los ricos. Vamos a buscar el libro de Salmos, capítulo 62, versículo 10. Salmos 62, 10. Dice: no confíes en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentare la hacienda, no pongáis el corazón en ella. Entonces, cuando dice si se aumentare la hacienda, es si se aumenta nuestra billetera, nuestra cuenta bancaria. No pongamos el corazón en esa riqueza. No seamos vanidosos, no nos envanezcamos. Eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Podemos disfrutar de nuestro trabajo, podemos progresar, pero ojo, ¿dónde ponemos nuestro corazón? Ahora vamos a volver al libro de Proverbios y como no podía ser de otra manera, el sabio Salomón también tiene varios consejos en este libro para nosotros. Vamos a buscar primero el capítulo 22 y el versículo 16. Dice: el que oprime al pobre para aumentarse él y que da al rico, ciertamente será pobre. Entonces,
ningún gobierno ni ningún dueño de empresa tiene derecho a oprimir a la gente para enriquecerse a sí mismos. Todos tenemos que ser socios en partes iguales. Todos tenemos derecho a progresar y a disfrutar de nuestro trabajo. Si a vos te toca tener un negocio, si te toca tener empleados, o si te toca ser político o elegir políticos, siempre elegí el camino de los que no oprimen a los pobres. Aquel que oprime al que menos tiene es maldito, es una persona que va en contra del gobierno de Dios. Ahora vamos a ir en el mismo Proverbios al capítulo 14 y vamos a leer el versículo 31. Y más o menos nos dice lo mismo, de una forma más directa. Dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Entonces, el que oprime al pobre de cualquier manera se está enfrentando a Dios. Y aquel que tiene misericordia, que hace política para los pobres, leyes para los pobres, que trabaja para que los pobres puedan estar mejor, los necesitados, lo está honrando a Dios, porque es lo mismo que Dios hace en su gobierno. Ahora vamos a pasar al capítulo 18, ahí mismo nomás damos vuelta a la página, Proverbios 18, y vamos a leer del 11 al 13. Dice, las riquezas del rico son la ciudad de su fortaleza, y como un muro alto en su imaginación. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. El que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. O sea, al rico se puede creer mucho, se puede envanecer, puede creerse fuerte por sus riquezas, pero justo en ese momento puede ser que próximamente esté viniendo el quebrantamiento de parte de Dios. Aquel que se cree más por sus riquezas puede estar a punto de ser quebrantado. Ahora vamos a ver un poco de economía. Vamos a ver, si Dios tuviese un ministro de economía, qué tipo de políticas implementaría. De hecho, Dios las implementa, ¿no? Pero estamos haciendo acá un juego, ¿no? Si Dios pudiese tener un gobierno o si pudiese aprobar un gobierno, ¿qué tipo de políticas económicas elegiría? Vamos a ir al libro de Éxodo. Libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, capítulo 22, versículo 25. Éxodo 22, 25. Dice, si dieres a mi pueblo dinero emprestado, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. ¿Qué es la usura? La usura es un interés excesivo. O sea, yo veo que vos tenés hambre y te digo, toma, yo te voy a dar 100 pesos para que vos comas. Pero en una semana vos me vas a devolver 200 pesos. Eso es la usura. Es un interés desmedido. Obviamente a veces cuando uno presta plata, como en este país, vamos a suponer que tenemos un 5% de inflación mensual. Si yo presto 100 pesos, el mes que viene mis 100 pesos no valen 100 pesos, van a valer 95. Entonces,
Si yo le presto a alguien 100 pesos y dentro de un mes me lo va a devolver y bueno, me puede devolver 110 para que yo pueda recuperar el poder adquisitivo que yo tenía cuando le presté. O sea, eso no es malo. Acá lo que me está hablando es la usura, es hacer negocio con el pobre. Está bien, yo te presto, pero después cuando vos me devuelvas yo voy a salir ganando. Eso es la usura. Entonces lo que Dios nos dice es que entre su pueblo, el que le presta al pobre no le va a imponer usura. Esto también se puede aplicar a los gobiernos que exprimen con los impuestos, que exprimen cuando te dan un préstamo para una casa o para trabajar. Un gobierno no debería ser usurero ni oprimir a los que menos tienen. Ahora vamos a ir al libro de Deuteronomio, al capítulo 23, Deuteronomio 23, capítulo 10, versículo 19, 23, 19. Dice, no tomarás de tu hermano logro de dinero, ni logro de comida, ni logro de cosa alguna que se suele tomar. ¿Qué significa esto? Si yo voy a hacer un negocio, si yo voy a ganar plata, que no sea utilizando a mi prójimo cercano. ¿Se entiende? A ver, vamos a poner un ejemplo claro. Yo tengo una bicicleta y está la posibilidad de que alguien haga repartos de comida con esa bicicleta. Entonces yo veo que mi hermano, mi vecino, mi familia o mi hermano de iglesia necesita trabajo. Y yo le digo, bueno, yo te presto mi bicicleta para que vos hagas reparto de comida. Pero de lo que vos ganes, la mitad es para mí. Eso es lo que nosotros no debemos hacer. Sí dice en el versículo 20, del extraño tomarás logro, mas de tu hermano no lo tomarás. Porque te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos sobre la tierra a la cual entras para poseerla. O sea, con un extraño yo puedo hacer negocio. Te alquilo la bicicleta, vamos 50 y 50. Pero no de mi hermano que está necesitado, no de mi prójimo que está empobrecido y no tiene para comer. Pasamos ahora al libro... No, vamos a quedarnos ahí en Deuteronomio, vamos a ir al capítulo 15. Deuteronomio 15, versículo 8. Dice, mas abrirás a él... Vamos a leer el versículo anterior para que se entienda. Vamos a leer el 7 y el 8. Dice, cuando hubiere en ti menesteroso de alguno de tus hermanos, o sea que esté pobre, en alguna de tus ciudades, en tu tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, mas abrirás a él tu mano libremente, y en efecto le prestarás lo que basta, lo que hubiere menester, o lo que hubiere de necesitar. Dios nos pide que en su gobierno nosotros podamos proveer, porque Él lo hace. Sería bueno que un gobierno pueda proveer lo que cada persona necesita si hay un momento en el que no puede trabajar o no tiene trabajo. Y cada uno de nosotros también tenemos que hacerlo por nuestra cuenta. Ahora sí vamos a pasar a Salmos, como había dicho antes. Salmos capítulo 15, versículo 5. Salmos 15, 5. Dice, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente tomó cohecho, el que hace estas cosas no resbalará para siempre.
O sea, quien no se aprovechó cobrando intereses de más, ni se complotó con alguien para acusar a alguien que era inocente, dice no resbalará para siempre. O sea que el que lo hace, el que acusa a alguien inocente, o el que ganó dinero por usura a un hermano, se va a perder para siempre. Eso es lo que el versículo está diciendo. Ahora vamos a buscar, tenemos los últimos 3 versículos, o sea, 3 últimos textos. Ezequiel capítulo 22, vamos a buscar. Ezequiel capítulo 22, versículo 12. Dice, precio recibieron en ti para derramar sangre. Usura y logro tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Olvidástete de mí, dice Señor Jehová. Esto ya es un mensaje para alguien que pagó para que manden a matar a alguien, o que hizo negocio y tomó usura con sus hermanos, el que robó también a su prójimo, el que estafó a su prójimo. Dice Jehová que esto es por haberse olvidado de él. Y el último versículo de este punto de economía está en el libro de Levítico, capítulo 19, 13. Levítico 19, 13. Dice, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No se detendrá el trabajo del jornalero en tu casa hasta la mañana. ¿Qué significa esto? Que si vos tenés empleados, tenés que pagarles a tiempo. No podés retener, ni hacer negocios, ni disponer del dinero que le corresponde a tu empleado. No oprimas a la gente. Busquemos estos principios también en la gente que queremos que nos gobierne en nuestros países. Gobierno que no oprima a los pobres, que no pague sueldos miserables, que pague lo que es justo en tiempo y forma, que se haga cargo de las viudas, de los jubilados, de los huérfanos y de los que menos tienen, que los ayude a salir adelante. Eso es lo que tenemos que buscar en los gobiernos de esta tierra, porque así es el gobierno de Dios. Y por último, vamos a buscar ahora el libro de Deuteronomio y les voy a leer el sistema que Dios había impuesto en el pueblo de Israel y se van a sorprender. Obviamente este sistema no lo vamos a poder replicar en la sociedad porque no depende de nosotros, pero así es como Dios decidió hacerlo cuando el pueblo de Israel lo obedecía. Deuteronomios capítulo 15, versículos del 1 al 11. Fíjense cuál fue el ideal de Dios para su pueblo elegido. Deuteronomios 15, del 1 al 11. Dice, al cabo de 7 años, voy a contar primero el contexto. Cuando Israel entra y conquista Canaán, Dios reparte la tierra entre todas las tribus. A su vez, cada tribu reparte sus tierras entre todos los miembros de las tribus. Entonces, cada uno había recibido inicialmente la heredad de parte de Dios. Obviamente después, como toda sociedad, cada gente empieza a negociar con sus cosas, algunos lo pierden, otros ganan más, negocios acá, negocios allá, ventas, que me mudo, que trabajo, que me fue mal, entonces tengo que vender.
Y fíjense lo que iba a pasar. Dice, al cabo de 7 años, o sea, esto pasaba cada 7 años, harás remisión. Y esta es la manera de la remisión. O sea, remisión es como una especie de perdón, de olvido, de volver atrás. Dice, perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano con que obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque la remisión de Jehová es pregonada. Del extranjero demandarás el reintegro, mas lo que tu hermano tuviere tuyo lo perdonará tu mano. Para que así no haya en ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas. Si empero escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te intimo hoy. Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas gentes, mas tú no tomarás prestado. Enseñorearte has de muchas gentes, pero de ti no se enseñorearán. Cuando hubiere en ti menesteroso o pobre, de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en tu tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcáis tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, mas abrirás a él tu mano libremente y en efecto le prestarás lo que necesite, lo que hubiere de necesitar. Guárdate que no haya en tu corazón perverso pensamiento diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y tu ojo sea maligno sobre tu hermano menesteroso para no darle, que él podrá clamar contra ti a Jehová y se te imputará a pecado. Sin falta le darás, y no sea tu corazón maligno cuando le dieres, que por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que pusieres mano, porque no faltarán menesterosos del medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, a tu pobre, a tu menesteroso en tu tierra. Fíjense qué tipo de sociedad planteó Dios. Cada 7 años todas las deudas debían ser perdonadas. Y cuanto más bueno eras con tu prójimo, cuanto más prestabas y cuanto más perdonabas, Dios más te iba a bendecir, porque no se hacía con egoísmo. Eso es lo que Dios pedía. De hecho, si pueden buscar también en el libro de Levítico, si quieren leer más por su cuenta, ya les voy a decir el capítulo. Levítico capítulo 25 habla de los jubileos. Y había un momento también en el que toda la repartición de la tierra debía volver a cero, en que cada uno podía rescatar lo que había sido suyo al principio. ¿Para qué era todo esto? Para que los ricos no fueran cada vez más ricos y para que los pobres no fueran cada vez más pobres. Para que no existan millonarios dueños de todo y gente mendigando comida por la calle. Entonces, cada cierto tiempo, Dios volvía todo a cero. Y saben que esto es un ejemplo de algo que va a pasar. Porque si nosotros pensamos que Dios todo el tiempo nos está prestando, imagínense si le tuviésemos que devolver. Sin embargo, cuando comience la tierra nueva, Dios jamás nos va a decir, yo te presté, ¿por qué no me devolves?
Todo lo contrario. Vive dándonos con los ojos cerrados, a mano abierta, sin nunca pedirnos nada a cambio, y nos va a seguir dando por siempre. Entonces nosotros tenemos que tener esa misma actitud. Los gobiernos, los políticos deberían tener esa misma actitud. Deberíamos tener sociedades donde los ricos no sean cada vez más ricos, donde exista una especie de justicia social, donde se ayude a la gente grande que no puede trabajar, a los huérfanos, a los pobres, a salir adelante, no a ser vagos, a salir adelante, donde cada uno pueda vivir con dignidad, no trabajando como un esclavo, sino trabajando un tiempo digno, que lo ayude a tener una vida digna, con un tiempo para descansar digno y para poder disfrutar dignamente del fruto de su trabajo y poder ver su progreso, que todos podamos ver un progreso en nuestras vidas, empresarios y empleados, políticos, gente trabajadora. Ese es el ideal de Dios para un gobierno. Dios quiera nos toque vivir en algún gobierno de esta tierra que aplique muchas de estas políticas. Si no, nosotros tenemos la esperanza de que cuando todo esto se termine, vamos a vivir bajo el gobierno absoluto de Dios en total justicia en todos los puntos que te puedas imaginar. Justicia económica, justicia en cuanto a que no van a existir peleas, ni acusaciones, ni crímenes. Así va a ser el gobierno de Dios, y así Él lo quiso con el pueblo de Israel, y así lo quiere con cada uno de nosotros. Entonces yo hoy invito, si vos tenés un pensamiento diferente, a que puedas mirar qué es lo que hace Dios, a que dejes de echarle la culpa a los pobres de tu sociedad, a mirarlos con asco, con desprecio, a llamarlos negros, a tener bronca de los pobres viejos que viven con mucho menos de lo que necesitan, y que empieces a dar sin esperar nada a cambio, que empieces a prestar perdonando, sin usura, que empieces a mirar a los que sufren a tu alrededor. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere un sistema capitalista que se devora a las personas. No quiere gobiernos que administren a la gente como si fuesen números. Dios quiere gente que gobierne trabajando y viendo por los que menos tienen. Dios los bendiga a cada uno de ustedes en este día. Pueden seguir investigando por su cuenta. No estoy hablando de ningún partido político en especial, no piensen eso, no es mi intención. Cada uno trate de sacar sus conclusiones y aplicarlo a su vida para vivir como Dios manda, no como quiere este mundo. Voy a terminar con una oración y de esta forma me despido hasta el próximo viernes, después de la puesta del sol, ya sábado. En la semana voy a anunciar tal vez qué tema vaya a tratar, pero pueden ir compartiendo ya la invitación para que más personas se nos puedan ir sumando si creen que esto es de bendición para cada uno de ustedes. Les pido que me puedan acompañar en reverencia. Querido Padre, nuevamente nos acercamos a ti para recibir tu bendición, para agradecer por todo lo que nos das, porque siendo pobres y miserables en este mundo, tú te acuerdas de nosotros, nos sostienes, nos das lo que necesitamos, a pesar de las injusticias en este mundo, de las injusticias políticas, de las injusticias económicas y sociales. Vemos tu mano bendiciéndonos y protegiéndonos. Ayúdanos, Padre, por sobre todo a poder aplicar todos estos principios que hoy vimos
para poder ser una luz en el mundo. Que no solamente seamos predicadores de palabra, recitando versículos, sino que, como decía en Santiago, que podamos vivir esta religión pura y sin mácula, que es acordarnos de los que menos tienen, de poder prestar sin esperar nada a cambio, de no oprimir a los que menos tienen y mucho menos hacer la vista ciega y mucho menos aún sentir desprecio por los que necesitan ayuda. Te pedimos que esto pueda ser una realidad en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos sin merecer. Amén. Un abrazo una vez más para cada uno de ustedes, mis hermanos. Deseo que Dios los bendiga ricamente y estoy a su disposición. Voy a dar un número de teléfono que hoy no lo di al comienzo para que el que quiera me pueda escribir. Acepto comentarios, correcciones. Si querés que te agreguemos o agreguemos a alguien en la lista de oración, mi número de teléfono es más 54 9 11 22 67 49 09. Repito por última vez, tenés que poner el signo más 54 9 11 22 67 49 09. Allí te puedes comunicar conmigo, sino a través de la red social en Facebook, en mi perfil Roberto Calvermater, y recordá que tenemos el canal de YouTube Ministerio Séptimo Milenio. Un abrazo grande y feliz sábado. Vamos a